importantes. En 4 ítems importantes que son tipografía, fotografía, video y herramientas. Esto nos va a ayudar a tener un ojo de diseñador, no necesariamente ser diseñadores gráficos de profesión, pero sí a tener ese ojo crítico y esa, digamos que esa estética para que cualquier fotografía, cualquier video que subamos sea lo suficientemente atractivo para que la gente le dé clic, para que la gente lo comparta, para que comenten, etcétera, etcétera. Entonces, el primer apartado es tipografía. ¿Y por qué es tan importante la tipografía? Básicamente, cualquier publicación que hagamos puede o no contener texto escrito, pero si lo incluye, si es necesario que lo incluya, debe estar bien elaborado, bien posicionado, que escojamos una fuente que sea legible, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a ver en detalle por qué es importante. Entonces hay diferentes tipos de contrastes tipográficos. ¿Qué es un contraste? Básicamente es la diferencia que hay entre un texto y otro. Entonces tenemos contrastes de peso, de color, de tipo y de cuerpo o tamaño. Entonces ya vamos a ver en ejemplos de cada uno de estos. Aquí tenemos contrastes por tamaño, por tipo, que es básicamente el tipo de fuente que usemos, contraste visual, etc. Entonces, por ejemplo, contraste de peso. En este ejemplo que vemos aquí en marketing digital, no hay ningún contraste. Y la palabra, digamos, el concepto marketing digital, por poner un ejemplo, se ve sencillo, se ve básico, sin ninguna fuerza. Pero ¿qué sucede si hacemos un pequeño cambio y ya hacemos un contraste de peso, poniendo la palabra digital en negrita? ¿Sí? Entonces aquí ya refuerza mucho más el segundo concepto, que es digital. Esto obviamente lo podemos escalar a cualquier tipo de producto. Hay poquita gente. ¿Se conectaron? Se silenció tu micrófono, por favor. ¿Ya te escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Listo. Entonces, haciendo este pequeño cambio, ya vemos cómo la palabra, cómo el título de nuestra publicación va a tener mucho más fuerza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner solo por este mes 10% de descuento. Ese 10% de descuento podría ir con este contraste de peso, dándole una fuerza mucho más, digamos, poderosa a ese 10% de descuento. Ya lo pueden escalar, digamos, puntualmente a cada uno de sus mensajes. Otro tipo de contraste importante es el contraste, digamos, en negativo. Entonces ya no es necesario el digital solo en negrita, sino que podemos poner el digital en blanco. ¿Sí? Entonces ya es un contraste de peso, pero también un contraste de color. También funciona. Aquí un poco más detalle del contraste de color. Ideas con café. Entonces podríamos escalar el caso, digamos, a un tema de té verde o algún batido verde o algún tema ecológico. Esa palabra clave importante podría ir en contraste de color con un color verde, por ejemplo, y va a tener mucha más potencia nuestra publicación. El contraste de tipo básicamente es cambiar la fuente o el tipo de letra que vayamos a usar. También funciona muy bien, es muy atractivo y da un descanso al ojo. ¿Sí? Entonces es un texto que va a ser mucho más legible y este se recomienda básicamente para títulos. ¿Sí? La recomendación también es no usar más de 3 tipos de fuentes en un solo título porque se va a ver, pues no se va a ver tan bien. El contraste de cuerpo es básicamente darle importancia a ciertas palabras a través de los tamaños que vayamos a usar. Entonces, por ejemplo, marketing digital. Aquí, ¿cuál es la importancia o qué queremos resaltar? La palabra digital. ¿Sí? Si se escala alguno de sus negocios, de sus emprendimientos, pues ya ustedes verán a qué palabra le van a dar esa potencia, a qué palabra le van a dar esa importancia. Lo que les mencionaba hace un poco, si usamos más de 3 tipos de fuentes en un solo texto,
se va a ver desorganizado y se va a ver confuso y no va a ser, digamos, sencillo la lectura. Entonces, recomendación, máximo 2 tipos de fuentes. Listo. Otro tema importante es la jerarquía tipográfica. ¿Qué es la jerarquía tipográfica? Es básicamente, según los contrastes que ya vimos, ¿qué va a leer primero la persona que vea nuestro mensaje? Entonces aquí en este ejemplo tenemos, lo primero que se lee va a ser el texto más grande, después vamos a leer el título, vamos a leer después el anclaje, que es la parte de abajo, que aquí puede ir una promoción, y finalmente vamos a leer la parte de arriba, ¿sí? Esto, digamos que es un estudio que se hizo desde hace muchísimos años, con lo cual se han basado publicaciones en revistas, en periódicos, en flyers, etcétera, etcétera. Entonces, la jerarquía es qué queremos que lea nuestro usuario primero, segundo, tercero y cuarto y último. Entonces, del contraste que le demos, tanto de tamaño, de peso, de color, va a estar el orden de cómo queramos que nuestro usuario reciba el mensaje. Entonces es importante tener los contrastes claros y la jerarquía porque va a ser, digamos, la importancia de los diferentes mensajes de nuestras publicaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de jerarquías y de secuencia de lectura. Entonces tenemos, por ejemplo, visite Mendoza, Tierra del Vino, Secretaría de Turismo, Gobierno de la Provincia de Mendoza. Entonces es un texto plano, no tiene ningún tipo de contrastes, no tiene jerarquías, simplemente la persona lo va a leer de plano. Pero ¿qué sucede si empezamos a usar contrastes? Entonces aquí ya vemos que en el número 1 está Mendoza porque tiene un contraste de peso mayor. El segundo va a ser Tierra del Vino. Allá vemos que cambia la tipografía y le ponemos un poco de estilo. El tercero va a ser Visite. El cuarto va a ser Gobierno de la Provincia de Mendoza y por quinto, Secretaría de Turismo. Entonces, aquí ya vemos cómo, aparte de ser ya mucho más atractivo el mensaje, la importancia de los mensajes también se va dando según el contraste. Entonces, es bien importante que lo utilicemos en nuestras publicaciones porque eso le va a dar fuerza y estética a todos nuestros mensajes en redes sociales. Importante, las personas no leen, las personas escanean, ¿sí? Entonces van pasando de un mensaje a otro hasta finalmente llegar al anclaje o el mensaje final. Por eso es importante la jerarquización que hagamos, ¿vale? Entonces, quiero que hagan un ejercicio conmigo y lean este primer párrafo rápidamente. Ahora, si lo leemos detalladamente, bien despacio nuevamente, vamos a darnos cuenta que hay palabras que están en desorden. Pero ¿qué sucede? Nuestro cerebro las organiza rápidamente para que el mensaje se entienda, porque las palabras están ahí, simplemente las letras están en desorden, ¿vale? Entonces, la mente de las personas no lee cada letra por sí misma, pero sí la palabra como un todo. Si lo leemos rápido, igual vamos a entender. Si nos ponemos con la lupa, vamos a ver el desorden en el que están escritas. Nuestro cerebro hace el resto de la tarea. Entonces, la primera y la última letra deben estar en el lugar correcto. Correcto, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, la primera letra y la segunda están ordenadas, pero el contenido del resto de la palabra está en desorden. Nuestro cerebro igual la sigue entendiendo si la leemos rápido. Entonces, ¿cómo usar esto a nuestro favor? Nuestro cerebro, nuestros ojos escanean el texto de izquierda a derecha. Lo que podemos hacer es dividir cada una de las palabras en bloques, de 2 a 4 palabras por bloque, porque nuestro cerebro ya está, digamos que está revisado y evaluado que nuestro cerebro lee por bloques. Entonces, si creamos publicaciones con este orden, van a ser mucho más fácil de entender, mucho más fácil de leer para nuestros usuarios. Este es un ejemplo. La mayoría de las personas solo pueden decodificar de 4 a 5 pares antes de necesitar un descanso. Si creamos textos, digamos,
coherentes, concisos, prácticos, bajo este orden, la publicación va a ser mucho más agradable y mucho más sencilla de leer. Consejo, para que tu audiencia lea tu contenido, no escribas textos largos, no escribas párrafos largos en publicaciones de Facebook o Instagram o cualquier red social. Lo importante es crear textos cortos, pero que digan mucho. Entonces, así nos toma un poco más de tiempo, pero la creación de buenos copies, el copy es básicamente ese texto, esa frase que acompaña mi imagen. Es bien importante eso. Segundo consejo, agrupar los textos en pares de 3 a 5 palabras por mucho. Entonces aquí lo vemos en rojo, en morado y en amarillo. Ahí están, digamos, el orden que se debería utilizar para crear textos dentro de publicaciones. Aquí hay un ejemplo de cómo está bien usada la jerarquía, los contrastes en una publicación de Instagram, por ejemplo. Entonces tenemos el 5 grande, que va a llamar la atención, webs para, va en un tipo de tipografía, comprimir archivos, en otro tipo de tipografía, va en negrita y va en otro color. Entonces esto genera un impacto visual agradable, es sencillo de leer y son básicamente 4 palabras las que tenemos ahí. Aquí igual, manejo bonito de contrastes, tanto en el fondo de la publicación, la tipografía, los colores y la forma en la que se jerarquiza la publicación. Aquí tenemos un poco más de texto, pero tengan en cuenta que por cada línea hay máximo 3 palabras, ¿sí? Tenemos jerarquía en el título, jerarquía en el resto del contenido y hay un cambio de colores interesante de acuerdo a lo que queramos darle importancia. Aquí también hay un contraste diferente con el fondo, que ya es azul, letras en blanco y en negro. Entonces igual, tenemos máximo 3 palabras por renglón, bien centradas, sencillas de leer, y esto hace que la publicación sea mucho más exitosa en redes sociales. Aquí tengo 6 errores que van a afectar la lecturabilidad de nuestras publicaciones, es decir, que la gente decida leerla o no leerla. Textos de más de 10 palabras por línea hay que evitarlo completamente. Textos muy largos en mayúscula fija, digamos que la mayúscula funciona siempre y cuando sea para palabras muy cortas, muy contundentes. Si queremos enfatizar algo, la mayúscula funciona, pero no para todo el texto, porque recordemos que la mayúscula sostenida significa gritos, como si te estuvieran gritando o hablando muy fuerte. Entonces, si la sabemos utilizar en palabras puntualmente, va a funcionar muy bien. El interlineado demasiado separado. Entonces aquí, como vemos en la palabra separado, si usamos demasiado espacio entre letra por letra, se va a ver feo, se va a ver desorganizado. Textos largos en bol o itálica, ¿sí? Bol o itálica nos sirven para enfatizar palabras, conceptos, no para todo un texto porque digamos que va a cansar la vista y la gente no lo va a leer. Líneas cortas, cuando solo hay una palabra en el último renglón o en algún renglón que la dejemos de a una sola palabra, eso también hay que evitarlo. O sea, máximo 3 palabras, mínimo 2. Si dejamos solo una, se va a ver raro. Mayúscula fija con la letra script, que es letra pegada, como esta letra cursiva, también hay que evitarlo porque cansa el ojo. Lo podemos usar para palabras puntuales o títulos muy exactos. Aquí hay ejemplos de publicaciones que están bien hechas y ejemplos de publicaciones mal hechas. Entonces, si vemos las que están mal hechas, son demasiado textos, parece básicamente una carta y realmente no tienen impacto positivo en redes sociales. Si acompañamos nuestra imagen, como son los 2 ejemplos de la derecha, con textos que llevan contrastes, que llevan jerarquías, va a funcionar muchísimo mejor, tanto para los usuarios como para los algoritmos de las redes sociales. ¿Listo? No sé si, bueno, las preguntas van hasta el final, Karen, me decías.
Así es, también durante la conferencia pueden manifestar las preguntas a través del chat y las podemos ir respondiendo. Ah, listo. Entonces, hasta aquí llegaríamos con el apartado de tipografía. No sé si tengan alguna duda hasta el momento o continuamos con el apartado de fotografía. ¿Tienen alguna duda o inquietud sobre el tema? A través del chat pueden manifestar las inquietudes. No, señor. Listo. Bueno, por ahora continuemos y miramos al final. Muy bien. Bueno, pasamos al apartado de fotografía. Es muy, muy importante las fotos. Digamos que un 80% del contenido de redes sociales es visual. Visual y básicamente de fotografía. Entonces, desde siempre, digamos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en las redes sociales esto, digamos que se toma muy, muy en serio, porque básicamente todo el día vamos a estar mirando nuestro celular, haciendo scroll, mirando qué contenidos hay nuevos, fotos impactantes, imágenes chéveres, bonitas, todo esto. Entonces, hay una gran, gran oportunidad para que nuestras marcas, nuestros emprendimientos tengan un papel fundamental en las redes sociales de las personas que nos siguen y de las que no nos siguen. Entonces quiero que veamos unas pautas para crear fotografías impactantes de forma sencilla sin que nos vaya pues la vida en esto. Con nuestro celular, si tenemos una cámara, digamos, semi-profesional, se puede hacer, pero con un celular ya estamos listos. El primer consejo, ¿cuál es? Hay que encontrar el estilo visual que te haga único. Ese estilo visual es muy importante porque va de la mano a lo que es la identidad de la marca, ¿sí? Mi marca como tal debe tener unas características, unos valores, unos colores, ¿sí? Todo este tipo de información es la que yo debo identificar, conocer y aplicar en mis fotografías. Entonces aquí vemos la fotografía que tenemos de ejemplo, verde, el producto es verde, la etiqueta del producto también tiene texturas verdes, su tipografía es muy natural, muy rústica, todo va encaminado, digamos, a un producto ecológico y amigable con el medio ambiente. Entonces aquí vemos una foto sencilla, donde hay un contexto blanco, pero también hay unos elementos que la acompañan, que son estas matitas que vemos allá al fondo, unas como una especie de hierba. Entonces esto lo hace ver muchísimo más natural. Con Laura, que es que doña Cira le dijo, doña Aurora, ponga a Entonces, planificar tu hija. aquí lo importante es que toda la fotografía que hagamos vaya contextualizada con nuestra marca, con nuestro producto, ¿sí? Cada elemento que tengamos dentro de la foto tiene que contar una historia, tiene que estar ahí por un porqué, ¿sí? Aquí vemos unos ejemplos de esa línea gráfica que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros emprendimientos debería tener. Entonces, si vemos los ejemplos, estos son perfiles de Instagram. Aquí tenemos una unidad de color, ¿sí? Básicamente todos están, el ejemplo de la parte izquierda está todos en colores pasteles, un estilo de fotografía muy, muy similar, tipografía también muy similar. El ejemplo central, el de la comida rápida, también vemos colores fuertes como el amarillo, el rojo, el tipo de fotografía también es muy parecido. Entonces aquí también hay un tema psicológico de la psicología del color, que ya la vamos a ver en detalle más adelante, pero para este ejemplo se ha demostrado científicamente que los colores rojo y amarillo estimulan el apetito en los seres humanos. Entonces, al ver estos colores, inmediatamente nuestro cerebro lo relaciona con comida. Por eso es que todas las tiendas de comida rápida, como McDonald's, como Burger King y otras, tienen estos colores dentro de su marca, porque estimulan nuestro cerebro a que tengamos hambre, así no tengamos hambre, pero así es, así funciona. Hay algo importante que son los planos y los ángulos en fotografía. Entonces, cada plano, entonces, ¿qué parte de eso que estamos viendo con nuestros ojos quiero que aparezca en la fotografía? ¿Sí? Y los ángulos me cuentan
¿A qué elemento de esa foto quiero darle importancia? Si pongo el celular desde abajo, pues de pronto quiero darle importancia a los zapatos o al pantalón. Si lo pongo desde arriba, de pronto lo que quiero darle importancia es a las gafas, a los anteojos del modelo. Entonces, por ejemplo, tenemos unos planos fotográficos, aquí lo vemos en un ejemplo, que van desde el plano general, gran plano general, que es la línea azul, hasta el plano detalle, que es ya cuando tenemos un detalle del ojo de la modelo, o puede ser de el diamante de un anillo, o puede ser del botón de la blusa, exactamente así. Para hablando de temas de modelo, entonces tenemos plano general, entero, americano, plano medio, plano corto, primer plano, primerísimo primer plano. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque de acuerdo a esto vamos a contar una historia. No es lo mismo contar un plano general que contar un plano, un primer plano, ¿sí? Dependiendo de nuestro producto, dependiendo de lo que queremos mostrar, vamos a utilizar cada uno de estos planos. ¿Listo? Alejandro, disculpa la interrupción. Preguntan la señora Lina Castillo que si por favor nos puede sugerir aplicaciones para edición de fotografías. Claro, claro. Más adelante ya vamos a ver ese punto. No se preocupen que ahí está en la presentación dos aplicaciones bien importantes para edición. Comprendo, vale, gracias. Un tema importante también es la composición en fotografía. ¿Qué es la composición? Es qué elementos queremos incluir y qué elementos queremos omitir de nuestras fotografías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas botellas, son como unos bálsamos para la piel naturales. Entonces aquí vemos que están contextualizados con arbolitos, con maticas, todo esto para que lo haga mucho más natural, mucho más orgánico. Entonces es nuestra responsabilidad en cada fotografía quitar o incluir elementos que aporten o que, digamos, que queramos que estén ahí por algo. Cada elemento de nuestra foto tiene que contar una historia. ¿Listo? Ahora, vamos a ver 8 elementos importantes. Son un poquito, digamos, de teoría de fotografía, pero son sencillos para que tengamos en cuenta en nuestras fotos. Identificar siempre cuál es el centro de interés. El centro de interés puede ser el mismo producto, pero también puede ser una persona usando el producto. Centro de interés puede estar en el centro de la foto o puede estar en una parte, en un ángulo de la fotografía. Pero es importante que lo determinemos para que nuestros usuarios se dirijan directamente allí. Rellena el encuadre. Esto a veces digamos que puede parecer obvio, pero es importante que la mayor parte de nuestra foto esté cubierta por el producto como tal, ¿sí? Entonces aquí vemos los tenis, están en toda la mitad y cubren casi que el 100% de la fotografía. En el ejemplo de la mitad, igual. Nuestros productos están por lo menos en una cuarta parte de la fotografía, dejando un espacio acá de descanso. Y el del reloj, pues básicamente está en la mitad, contextualizado con otros elementos, pero el reloj tiene la importancia ahí principal. Hay que apoyarse en las líneas. Las líneas a veces son obvias, a veces no son tan obvias, pero hay que tenerlas en cuenta siempre. En el ejemplo de las gafas, vemos que el fotógrafo se apoyó en las líneas de la mesa para dirigir la mirada al producto final, que son las gafas. Entonces, nuestra mente y nuestros ojos siempre van a seguir las líneas, de una forma natural, orgánica e inclusive inconsciente. Entonces, si logramos encontrar líneas que dirijan nuestros ojos a esa mirada, a ese producto, vamos a tener una foto ganadora. Aquí también, por ejemplo, las líneas no están tan explícitas, tan obvias, pero las vemos donde se dirige la gente, a dónde está la montaña, el cielo también tiene líneas y todo va dirigido al producto final. En esta última foto vemos aquí una línea del mesón, unas líneas de acá de la ventana, todas van enfocadas directamente al producto. Entonces nuestro ojo sí o sí siempre va a seguir este tipo de líneas. Juega con la dirección. También es importante jugar con la dirección de a dónde se esté moviendo o qué tipo de acción está ocurriendo en la foto. Entonces aquí tenemos unos pies en movimiento, siempre nos va a causar, digamos,
curiosidad ese tipo de movimientos y va a ser una foto llamativa, ¿sí? Alguien que esté haciendo ejercicio también nos va a llamar mucho la atención, o que esté en movimiento, que esté corriendo. Eso va a funcionar muy bien. El producto aplicado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un aceite. Si lo vemos en la aplicación, donde hay una acción, donde se estamos viendo que caen las gotas sobre la mano, esto también va a generar un impacto importante en los ojos y en el cerebro de nuestra audiencia. Elementos repetidos. Funciona porque nuestro cerebro, digamos que se siente atraído a este tipo de repeticiones. Globos, poner el producto repetidas veces, el piso, este tipo de texturas también. Aquí lo importante es los tenis del personaje, siempre va a funcionar. Entonces utilicemos este tipo de repeticiones que pueden ser creadas, digamos como estos dos primeros ejemplos, o pueden ser fortuitas, pueden ser encontradas en el camino, en alguna parte. Todo este tipo de repeticiones va a funcionar muy bien para nuestras fotos. Los colores. Hay algo que es la psicología del color, como les decía hace poco, que funciona muy bien. Entonces hay que tener claros los contrastes, por ejemplo, amarillo y rojo para los tenis. Aquí tenemos naranja y verde, un fondo blanco para esta crema. Y aquí tenemos un gris, un amarillo y un color almendra, ¿sí? Entonces también funciona muy bien. Los contrastes siempre van a decirnos algo, los colores también van a contarnos una historia. Entonces, hay dos tipos de colores, digamos, dos agrupaciones importantes, que son colores cálidos y colores fríos. Y aquí tenemos un ejemplo de qué significa, digamos, cada uno de estos colores. Entonces es importante tener en cuenta esta psicología del color para nuestras publicaciones, porque inconscientemente el cerebro lo va a asociar con este tipo de características, ¿sí? Por ejemplo, el azul, un tono poderoso, pero que representa contradicción entre el reposo y la excitación. Rojo transmite gravedad y dignidad, aunque al mismo tiempo también atracción. Por eso es el color del amor. Entonces, el verde, por ejemplo, suerte de gratitud, ojo hacia el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de psicología del color es súper extenso, pero si conocemos las bases nos va a servir mucho para componer nuestras propias fotografías de acuerdo con la marca, ¿sí? O sea, podemos usar colores, pero sin olvidar la identidad de la marca, o sea, los colores de nuestra propia marca. Aquí tenemos unos conceptos sencillos, pero que tenemos que tener en cuenta siempre para las fotografías. El tono, el brillo y la saturación. Entonces, ¿qué es el tono? Es el tipo de color que queremos manejar en nuestra fotografía. El brillo es qué tanta iluminación queremos en nuestra foto, o qué tan oscura la queramos. También puede funcionar de las dos formas. Y la saturación es qué tan fuerte queremos ese color. Si queremos un amarillo, por ejemplo, bien amarillo, o más bien un amarillo pálido, un amarillo pastel, ya depende de la intención que tengamos. Como les decía, hay colores primarios, el amarillo, azul y rojo, y de estos colores van a salir colores complementarios, que son las mezclas de estos colores. Y aquí hay algo importante, y es que para hacer composiciones fotográficas, lo importante, o lo ideal más bien, sería hacer mezclas, composiciones con los colores completamente opuestos. Por ejemplo, estos amarillos de aquí tendrían un buen contraste si hacemos una fotografía con el azul o con el violeta. Estos verdes de aquí tendrían un buen contraste con el violeta y el rojo. Estos naranjas de acá podrían funcionar muy bien si los juntamos con el azul cielo, azul verdoso, y el azul petróleo, ¿sí? Entonces, si logramos componer fotografías que tengan este tipo de contrastes, nuestra foto visualmente va a ser mucho más atractiva, ¿sí? Y el cerebro lo va a captar así, y vamos a tener muchísimos más interacciones, más likes, más comentarios, porque la foto está con una composición armónica y que se va a ver bonita. Obviamente
siempre les recuerdo esto, sin olvidar la identidad de la marca, que es básicamente los colores corporativos, el color de mi logo, el color del texto de mi logo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos colores cálidos, fríos y armónicos. Entonces, los colores cálidos son aquellos que representan, pues, como su nombre lo dice, calor, rojos, naranjas, amarillos, inclusive esta última escala de verdes. Y los colores fríos, pues, son los colores que no representan calor, sino que representan más bien frío. Es bastante obvio. Listo. Otra regla importante es la regla de los tercios. Es una regla sencilla y muchos de nuestros celulares, yo diría que la mayoría, ya cuentan con esta opción dentro de la aplicación de la cámara fotográfica. Entonces, la regla dice que todos los elementos que queramos darle importancia deben de estar puestos en estas intersecciones. ¿Sí? Entonces, dividimos la cuadrícula en 2 líneas verticales, 2 líneas horizontales, y en los puntos donde se intersectan estas líneas son los puntos de interés. Es decir, que la mirada del usuario, la mirada de las personas va a ir directamente a estos puntos de interés. Y esto es una regla muy bien sabida desde la antigüedad, porque todas las pinturas antiguas de Miguel Ángel, de Leonardo, etcétera, etcétera, tenían este tipo de composición. ¿Sí? Entonces, todos los puntos de interés, a donde queramos que se vaya la mirada, deben de estar puestos en estas intersecciones. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo. Punto de interés, y aquí tenemos la fotografía final. Algo también importante es la proporción áurea. Y esta es bien importante porque va a mostrarme cuál es el recorrido que va a ser la mirada del lector, la mirada del usuario en mi composición, en mi fotografía. En este ejemplo de Volkswagen, por ejemplo, tenemos que la mirada va a empezar acá, en el brazo del modelo, va a ser este recorrido y va a terminar en el auto. Entonces, toda esta composición tiene un porqué. Digamos que las matemáticas, al igual que la fotografía, todo tiene una razón de ser y todo es completamente explicado. En este ejemplo de la chocolatina funciona igual. Va a ser este recorrido y va a terminar aquí. Digamos que es algo orgánico, es algo que el ojo humano va a realizar siempre sí o sí. Y es chévere que ustedes hagan el ejercicio con cualquier pauta, cualquier anuncio publicitario que vean en la calle, en alguna revista, hagan ese recorrido con su propia mirada y van a ver que es algo inconsciente, pero cuando ustedes ya son conscientes de este recorrido, va a ser interesante que ustedes vean cada pieza y analicen y digan, oiga, sí, hice el recorrido de acuerdo a la proporción áurea. En el ejemplo de Coca-Cola funciona igual, digamos que está inverso el círculo, pero en teoría funciona de la misma forma. Empezamos en el logo de Coca-Cola, va bajando, leemos el eslogan, Taste the Feeling, miramos aquí el recorrido y terminamos en el producto. Nuestro ojo termina en el producto. ¿Sí? Entonces es importante, digamos que es una regla un poco avanzada, pero si la logramos dominar, va a funcionar muchísimo. Listo, de acuerdo a la pregunta que nos habían hecho, ¿qué apps puedo utilizar para editar mis fotografías? ¿Envías el correo que deja abierto allá? ¿Por qué? Qué pena. Listo, las apps a utilizar. La primera y la más importante y la que yo más utilizo es Snapseed. ¿Por qué? Porque, digamos, es muy fácil de manejar, es muy intuitiva, es una aplicación gratuita y tiene, digamos que, funciones bien importantes, como por ejemplo, eliminar objetos no deseados. Si tomamos una foto y de pronto no nos gustó que salió, no sé, salió algo en el fondo que de pronto ya no nos parece atractivo, lo podemos eliminar con esta aplicación. Corregir perspectiva, digamos si la foto quedó un poquito torcida, con la perspectiva lo podemos corregir.
eliminar fondos quemados. Si tomamos una foto de un cielo y el cielo quedó blanco, podemos rescatar información de ahí. Sombras de la cara, formas selectivas, añadir fundido. Ya vamos a ver en detalle qué es cada una. Entonces, por ejemplo, para quitar elementos, aquí tenemos un video de cómo quitar elementos. Entonces, tenemos una foto, digamos que quisiéramos quitar las alcantarillas. Simplemente señalamos con nuestro dedo y a través de inteligencia artificial, la aplicación va a reemplazar ese contenido con lo que encuentre alrededor. ¿Sí? Ahora no lo podemos exigir mucho, pues porque finalmente es una aplicación de celular, pero para pequeños detalles puede funcionar muy bien. Corregir perspectiva. Entonces, tenemos nuestra foto, digamos nos quedó torcida, lo que hacemos es cuadrarla de tal forma que ya no aparezca torcida. Y a través también de inteligencia artificial, si llegamos a tener espacios en negro después de corrección, la aplicación los va a rellenar de acuerdo. Listo. Corregir fondos quemados y sombras. Si de pronto hicimos alguna fotografía y el cielo quedó un poco quemado, ¿sí? O alguna parte de nuestro modelo quedó muy blanca, lo podemos llegar a corregir a través de esta aplicación. Entonces buscamos la opción toques de luz, miramos dónde está quemada nuestra foto y a través de un simple movimiento del dedo podemos ver cómo se rescata información del cielo. Una aplicación muy, muy útil. Listo. Corrección selectiva, ¿qué es? Cuando queremos corregir puntualmente algo de nuestra fotografía, señalamos ese algo y empezamos a corregirla únicamente en ese punto. La foto no va a ver, o sea, la aplicación no se va a afectar, perdón, la foto no se va a ver afectada por toda la corrección, sino solamente por puntos selectivos. Entonces, bastante útil. Algo bien importante, ¿cómo añadir texto a nuestras fotografías? A través de esta aplicación lo podemos hacer. Tiene muchas fuentes y hay algo que me parece muy interesante, es que tiene una jerarquía de textos, como lo vimos en el primer apartado, que nos va a ayudar muchísimo en el tema de darle jerarquía y darle contraste a nuestros textos. Entonces podemos poner nuestra foto, el texto que queramos, corregirla, si queremos, hacer algún efecto, borrarla. Tiene muchas opciones para el texto dentro de nuestras fotos. Es bien útil y la recomiendo bastante. Digamos que nos quedó una foto pequeña o queremos de pronto ponerla más grande. Entonces, a través de inteligencia artificial, y si la foto, digamos, no es algo muy complicado y tiene un fondo parejo, creamos este efecto de ampliar fotografía y ahí vemos cómo la foto, cómo la aplicación empieza a reemplazar ese fondo, dejando nuestra fotografía mucho más grande de lo que era inicialmente. ¿Vale? Es una aplicación muy útil, realmente la recomiendo muchísimo. Hay otra aplicación que va mucho más enfocada al tema de retratos, fotografía de rostros, ¿sí? De detalles. Se llama Facetune. Es una aplicación muy buena, digamos, tiene la opción gratuita y la opción de pago. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de cómo mejora las pieles, de cómo mejora la sombra, los colores, las imperfecciones de la piel, etcétera, etcétera. Entonces, la versión de pago, digamos que tiene muchísimas más ventajas que la opción gratuita. Esta aplicación, si la queremos pagar, digamos que sería el escenario ideal, tiene un costo promedio de 17.000 a 20.000 pesos el año. ¿Sí? Digamos, no es tan costosa y créanme que las opciones de pago van a mejorar muchísimo nuestras fotografías. Podemos cuadrar las sonrisas de ser necesario, los ojos, podemos blanquear dientes, estilizar formas y contornos. Esto quiere decir, si queremos de pronto estilizar un poquitico la cara, que se vea más delgada la persona, aumentar colores selectivamente, es decir, si en este ejemplo queremos que la gorra del muchacho ya no sea negra, sino que sea verde, lo podemos hacer.
o la camisa, o el anillo, cualquier parte de nuestra fotografía que queramos modificar, lo podemos hacer. Entonces, es una aplicación bien interesante, la recomiendo también, pero sobre todo es para retratos, para pieles, para fotografía de personas. Listo, no sé si hay alguna pregunta aquí antes de pasar al otro tema. Bueno, continuamos. No, eso está claro. Súper, muy bien. Listo, pasamos al apartado de videos. Entonces es importante los videos porque todas las plataformas, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, funcionan con base al video. El video es el contenido rey y va a seguirlo siendo y así va a estar por mucho tiempo, porque el video genera interacciones, genera vistas, genera que la gente se sienta atrapada con el contenido, genera que yo como usuario quiera interactuar y hacer inclusive mi propia versión de video. Entonces, no necesitamos tampoco ser expertos realizadores audiovisuales, simplemente con unos tips importantes podemos tener un contenido bien interesante. Entonces, como les decía, los videos ayudan a empresas a obtener 66% más de leads. Entendemos leads como estas personas interesadas en nuestros productos que quieran hacer alguna cotización o que quieran hacer alguna compra. 44% de los consumidores son más propensos a hacer compra después de ver un video. Por eso es importante que el video tenga un call to action, es decir, un llamado a la acción. Compra ahora, cotiza, conoce más, llámanos, etc. Los videos aumentan conversiones en un 86%. Los usuarios pasan 88% más del tiempo en redes sociales si están viendo videos. 94% de los usuarios ven videos explicativos. 70% de las empresas confirman que los videos son su mejor opción para el 2022, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver 9 consejos rápidamente para que nuestros videos sean un éxito en redes sociales. El primero, busca videos que generen interacciones. Ahorita, en este momento, en cualquier red social, podemos hacer preguntas, encuestas, podemos poner a la gente a que nos diga esta opción o esta otra, etcétera, etcétera. Todas estas opciones de interacción funcionan muy bien porque a la gente le gusta interactuar, a la gente le gusta darse a conocer, a la gente le gusta dar su opinión. Si logramos esto con nuestros videos, la plataforma y su algoritmo nos va a mostrar muchísimo más, ¿sí? Y nuestros videos van a tener mucho más impacto en nuestros usuarios, nuestros seguidores, pero también en quienes no son nuestros seguidores. Contenido emotivo. Digamos que el ser humano de por sí es dado a mucho corazón, como a mucho amor. Entonces, si mostramos contenido que enternezca, que mueva esas emociones por dentro, va a funcionar muchísimo mejor. Lo que necesitamos es persuadir y sacar ese tipo de emociones de los usuarios. Entonces, cada vez que tengamos el chance, aprovechemos esa oportunidad. Cada red social tiene su propio algoritmo y de hecho, cada red social y cada formato puntualmente tiene su propio algoritmo. Entonces es importante conocerlo y manejarlo a nuestro favor, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más en detalle el tema de algoritmos. Utiliza el storytelling para comunicarte de forma más efectiva. ¿Qué es el storytelling? Es básicamente contar historias que le pasan a la gente, que le pasan a cualquier ciudadano, cualquier persona, pero que el punto central de la historia no sea el producto como tal, sino que nuestro producto sea una parte más de la historia. No el protagonista, sino una parte más. Lo que sí debe ser protagonista es cómo el producto ayudó a esta persona a solucionar un problema o una situación. Eso es básicamente el storytelling. Contar una historia atractiva e impactante en donde el producto no sea la estrella, sino que la estrella sea la persona utilizando nuestro producto. Esa es la clave. Aquí podemos apalancarnos mucho en testimoniales. Si alguien compró nuestro producto y le fue súper bien,
tratar de acercarnos a esa persona, a ese comprador, y sugerirle, decirle, oye, ¿qué tal si hacemos un video? Y si tú me ayudas a hacer el video, te doy este producto o te doy un descuento, ¿sí? Y tratar de contar esa historia de una forma bonita, de una forma sencilla, que impacte, porque los testimonios mueven. Eso sí es un hecho, los testimonios mueven mucho. 6. Convierte al cliente en protagonista. Entonces, muy ligado al primer punto, si creamos videos o si creamos concursos en donde la persona tenga que subir una historia a su red social, etiquetándonos y haciendo alguna actividad relacionada con nuestro producto, eso va a funcionar muy bien, ¿sí? Las personas les gusta interactuar, les gusta hacer videos, les gusta hacer todo este tipo de cosas, y muchísimo mejor si hacen todo esto alrededor de nuestra marca. Entonces Instagram tiene encuestas, preguntas, hashtag, tiene mil opciones. Entonces hay que aprovechar este tipo de situaciones para poder llamar la atención de nuestros usuarios y centrar las historias alrededor de nuestros productos. 7. Empieza fuerte. Aquí hay un estudio que dice que los 3 primeros segundos de cada historia o de cada video que se monta en una red social son fundamentales para atrapar a las personas. Entonces, si en esos 3 primeros segundos logramos impactar a la persona seguramente va a ver el resto del video. Entonces, yo sé que ustedes estarán preguntando, bueno, 3 segundos no es nada, pero en video 3 segundos sí que es un buen tiempo para llamar la atención. En 3 segundos pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, lo importante es que en esos 3 segundos llamemos la atención con un sonido, con una cara, con algún tipo de actividad que la gente diga, oiga, ¿qué es esto? Y se queda a ver el resto del contenido. Importante ese tipo. Integra el video con el resto de tu marca. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta los colores de mi marca, la identidad corporativa, y si tenemos, que digamos que cada empresa debería tener un manual de marca. El manual de marca es básicamente cómo debo usar yo mi marca en las diferentes plataformas digitales y físicas, de acuerdo a los colores, de acuerdo a la tipografía, de acuerdo al orden en que está diagramado el logo, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el ejemplo, está todo súper corporativo, tanto el fondo de la story, el buzo de la presentadora, la tipografía, con el logo de la empresa. Entonces aquí vemos, el logo de la marca está en la historia, también está aquí en la parte de abajo, y los colores también me identifican como que estamos hablando en una misma línea, en un mismo contenido visual. Enseguida, su merced. Listo, cerramos con esta. Sé un buen creador de contenido. Bueno, que sea coherente, auténtico y orgulloso. Orgulloso de su marca, orgulloso de lo que está vendiendo y de lo que ofrece. Creador, que sea creativo, de calidad y bien ejecutado. No necesitamos tener inversiones de millones de pesos para tener un buen producto. Desde su celular, con un buen concepto, una buena composición, podemos crear un contenido de calidad. Y contenido que sea diverso, que sea útil y básicamente que sea compartible, likeable y guardable. Es decir, que a la gente le guste tanto y que decida compartirlo con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. ¿Algún participante desea hacer alguna pregunta? Por ahora no, bueno, sigamos. Hola, Hola, cuéntame. ¿cuál es la proporción porcentual entre texto e imagen visual en esas gráficas? El ideal. El ideal es una buena pregunta. Digamos que no hay una respuesta exacta. Lo importante realmente es que se vea armonioso. Yo diría, desde mi experiencia, que lo importante aquí es un 70% imagen y un 30%
texto. ¿Sí? El texto, digamos que me va a aterrizar a mí qué es lo que está buscando ese producto, qué es lo que está buscando esa marca, ¿sí? Y la imagen me va a decir de qué se trata. Entonces, si tengo una buena imagen que me esté contando una historia, que me esté diciendo, oiga, hagan esto, bien, pero si tengo un texto que me aterriza esa imagen y me diga, por ejemplo, aquí en el ejemplo de Creana, comunicación asertiva, ¿sí? Entonces aquí ya veo la fotografía de una presentadora, tiene su micrófono, y veo aquí, curso nuevo, comunicación asertiva. Entonces si aquí vemos, yo creo que un 70, un poco más de toda la publicación es foto, y un pequeño porcentaje es texto, pero ese texto es un texto contundente, un texto que no me está hablando de más, simplemente me está diciendo curso nuevo, comunicación asertiva con Claudia Palacios, no me está diciendo nada más. Entonces, creo que una buena proporción sería así, un 70-30, tal vez un 60-40, si tenemos mucho que decir. Pero como les decía en el apartado de tipografía, es importante crear copies y crear textos contundentes, sencillos de entender y que siempre tengan un call to action, es decir, un llamado a la acción. ¿Qué es eso que yo quiero que haga mi usuario, que haga la persona que vea? Entonces, en este caso, por ejemplo, de Creana, no tenemos un call to action directo escrito aquí en la comunicación, pero sí lo tenemos aquí, en el botón. El botón dice compra ahora, ¿sí? Entonces, digamos que ese call to action se omite porque ya el mismo formato de Instagram Stories nos lo está dando acá. Pero el call to action, el llamado a la acción es bien importante y siempre, siempre deberíamos de ponerlo. En publicaciones, en historias, en cualquier formato. Llama ahora, contáctanos, haz tu cotización, conoce más, etcétera, etcétera. ¿Listo? Continuemos. Alejandro, la señora Sandra Rodríguez pregunta nuevamente qué aplicaciones sugieres para edición de videos. De videos, listo. Ya ahorita las mostramos. Vamos a hablar un poco de Instagram. Entonces, antes de continuar, vamos a ver unos temas importantes que como son, por ejemplo, la foto de perfil en Instagram. Entonces, es importante ¿por qué? Porque me va a hablar de la identidad de marca que yo tengo. No puedo tener simplemente, no sé, una cara de una persona o algo. Si yo ya estoy como un perfil de empresa, como una marca como tal, debería yo tener el logo de mi empresa en la foto de mi perfil, ¿sí? Importante que sea un logo legible. Digamos, si el logo llegara a ser solo texto, tratar de hacer algún tipo de modificación para que dentro de la foto de perfil se vea ese tipo de información legible y sencilla. ¿Listo? Las stories es un formato importante que tenemos que utilizar sí o sí porque, como les mencionaba, Instagram está migrando a ser una aplicación 100% de video. Ahora, no quiere decir que no podamos subir fotografías, pero la aplicación se autodenominó aplicación de video. Entonces es importante que utilicemos todos los formatos de video que tenemos disponibles. Aquí tenemos forma de hablar con nuestra audiencia, contarles una historia completa, dar un contexto de lo que puede encontrar en nuestro feed, es decir, en las publicaciones. El formato es casi que HD. Hay que tener en cuenta las márgenes para que en todos los dispositivos se vea y no que de pronto cortemos una parte en algún tipo de dispositivo. Y usar hashtag y menciones funciona muy bien. También si podemos colocar la ubicación, también el algoritmo de Instagram lo va a tomar muy bien y lo va a mostrar muchísimo más. Listo. Historias destacadas. Entonces, nosotros sabemos que las stories normalmente duran 24 horas y se desaparecen. Pero estas historias destacadas, que son las que vemos en la parte sombreada en rojo, son historias que podemos seleccionar
y poner organizadamente en esta parte para que estén ahí permanentemente, ¿sí? Entonces es bien importante que las utilicemos y también es importante que pongamos un icono a cada una de las historias destacadas. Es muy sencillo de hacer. Lo que hacemos es a través de una aplicación, o podemos inclusive utilizar la misma aplicación de Instagram, tomamos una foto de nuestro logo, vamos a la historia destacada y en las opciones le damos colocar como icono de historia destacada. Y así de forma sencilla vamos a tener iconos en cada una de las historias. Bueno, aquí hay algo importante para empresas, para generar tráfico efectivo y generar contactos de negocio. Son los swipe up. Entonces, ¿cómo funciona un swipe up? Publico una historia y en opciones le doy visitar página web, ¿sí? Ahora, esta opción está en teoría solamente habilitada para las cuentas que tienen más de 10,000 seguidores. Y digo en teoría porque recientemente se abrieron otras dos opciones para que podamos hacer swipe up desde cuentas que no tengan pues esa cantidad de seguidores, sino que tengan, no sé, 100, 200, inclusive menos. Entonces, algo importante es que tener cantidad de seguidores nunca va a ser tan importante como tener calidad de seguidores, ¿sí? La calidad es importante. Calidad se refiere a gente que interactúe, que me pregunte, que le dé like a mis fotos, que comente, etc. Eso es calidad de seguidores. Hay muchísimas cuentas que tienen, no sé, 100,000, 70,000 seguidores, pero si tú ves una de las publicaciones, la publicación tiene apenas 30, 40 likes. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que todos esos cientos y millones de seguidores no son reales y que muy posiblemente son bots, es decir, son robots o cuentas automáticas que simplemente siguen por seguir, no tienen ningún valor real. Entonces, así tengamos, no sé, 1,000 o 1,500 o 2,000 seguidores, no nos preocupemos tanto por el número, sino por la calidad. Es bien importante. Ahora, tenemos aquí la opción de crear un enlace al sitio. Esta opción es importante, como les decía, para que la gente desde mis publicaciones y desde mis historias llegue a mi página web, como un swipe up, pero no, digamos, prácticamente no es un swipe up. Es una opción que encontramos junto a la locación, al GIF, al añadir música, etc. Pero ¿qué pasa? La están habilitando por países, ¿sí? Actualmente no ha llegado a Colombia y se está especulando que va a llegar a Colombia a finales de año. Pónganle ustedes noviembre, diciembre va a estar habilitada esa opción. Entonces, eso nos va a permitir crear historias y con esta opción dirigir desde nuestras historias a nuestra página web, ¿sí? Esto es una forma importante de generar tráfico a nuestro sitio para que conozcan más los productos y finalmente se cierre una compra. Listo. Hay un formato importante en Instagram que se llama Instagram TV. ¿Qué es? Es básicamente televisión por Instagram. Aquí tenemos videos de una duración máxima o mayor de 1 minuto y hasta lo que ustedes quieran. Inclusive hay páginas en Instagram que montan películas. Entonces aquí se puede montar cualquier tipo de información. Es importante que cuando creemos un Instagram TV justifiquemos la duración, es decir, que el contenido que subamos sea un contenido de valor, un contenido útil para nuestros usuarios, para nuestra audiencia. Puede ser covers de canciones, podcasts, rutinas, recetas, algún testimonial, etcétera, etcétera. Entonces, justificar ese tiempo que nos están dando ahí. Crear una portada. Instagram TV nos permite crear una portada. Bien útil esta información porque la portada le va a decir a los usuarios de qué se trata el video. Y desde acá es una segunda opción alternativa para dirigir tráfico a nuestra página web. Entonces, Instagram TV tiene la opción de que cuando se sube el video, nosotros podemos ponerle una URL. Entonces puede ser la de nuestra página, la del sitio de compras, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que la tengamos en cuenta y la utilicemos. Otro formato importante son los Instagram Reels.
¿Por qué es importante? Porque, como les decía, Instagram se autodenominó una aplicación de video. Y con este Reels, lo que hizo Instagram fue simplemente, tenemos que copiar de alguna forma el formato de TikTok, que es tan viral, y aplicarlo a su propia plataforma. Entonces, dentro de Instagram tenemos los Reels, en donde podemos crear covers de canciones, crear diferentes templates con música o con efectos que estén a la moda de ese día, de ese momento. Y si lo hacemos bien y si todo funciona y si digamos que es impactante el video que creamos, el video se va a volver viral. Entonces, si escalamos esto a nuestras marcas, podemos hacer cualquier tipo de contenido que esté en tendencia mostrando nuestros productos. ¿Sí? Esto va a ser muy útil, créanme, si utilizamos hashtags, si utilizamos ubicaciones y si utilizamos los templates que estén en tendencia en ese momento. Entonces, súper recomendado que investiguemos cómo hacer nuestros reels y aplicarlos a nuestras marcas. Ahora, posts en el feed son importantes porque vamos a mostrar de qué se trata nuestra marca. ¿Sí? Después de ver una story, después de ver un Instagram TV, después de ver un reel, lo segundo que va a hacer el usuario es ir a nuestro feed y ver de qué se trata nuestra marca y qué estamos ofreciendo. Entonces, estos son los formatos principales, aplica para fotografía y para video. Y aquí las impresiones o el alcance que tienen nuestras publicaciones de feed son de 2 a 4 veces más que las stories. Entonces, al hacer una publicación, tenemos de 2 a 4 veces más chance de que más personas vean nuestro contenido. Entonces, es importante la unidad de marca. Vuelvo y les digo, si tenemos un ejemplo, es el celular de la mano derecha, en donde vemos que todo está organizado, en donde vemos que todo hay una unidad en cuanto a color, en cuanto a foto, en cuanto a tipografía, va a ser mucho más atractiva y va a ser mucho más impactante de forma positiva en los usuarios que un feed como el de la mano izquierda, en donde vemos que está un poco desorganizado, en donde hay mucho texto de pronto en algunas publicaciones y en donde la línea gráfica se perdió, es decir, hay muchos colores, hay muchas fuentes, no hay un estilo definido. Entonces, la idea es que las publicaciones del feed tengan una uniformidad que vaya en función a nuestra marca, a nuestros productos. Importante, este formato es fundamental para cuando queramos mostrar una línea de productos, cuando queramos mostrar algo que simplemente en una sola foto no nos alcanza. Acá tenemos hasta 10 fotografías para mostrar de qué queremos hablar. 10 fotografías y videos también. Entonces, los carruseles me muestran contenido diverso. Yo puedo ir deslizándome a la izquierda y ir viendo el contenido. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta para nuestras publicaciones. Y aquí tenemos una serie de diagramaciones que van a funcionar muy bien, que se van a ver muy atractivas y que podemos utilizar en nuestro feed de empresa. La de ajedrez, entonces aquí vemos, tenemos diferentes tipos de publicaciones, pero digamos en los cuadros negros va texto, en su mayoría texto, y en los cuadros grises tenemos fotografías, ¿sí? Entonces esto visualmente va a ser muy atractivo porque se va a ver organizado, se va a ver bonito. Entonces lo podemos utilizar también. Columnas y centros hilados. Entonces aquí vemos en las partes grises fotografías y en la parte central textos. Eso me va a dar también contexto de qué se tratan los productos que están usando las modelos. Centro fijo y lados alternos. Entonces igual, en el centro vamos a mostrar textos y en las partes laterales vamos a mostrar productos, vamos a mostrar modelos, fotografías en general. Dobles, entonces el mensaje va a ir en duplas, ¿sí? Entonces, producto, texto, producto, texto, producto, texto, ¿sí? Importante para la organización. El puzzle o collage es
básicamente un poquito, se ve, digamos, se ve un poquito desordenado, si lo vemos a nivel general, pero si nos ponemos a detallar, todas las publicaciones están conectadas, ¿sí? por una línea visual, todas. Entonces, este, por ejemplo, se complementa con esta de aquí abajo con esta en cuanto a colores, ¿sí? Todo tiene una conexión visual importante, entonces todo esto funciona y va a generar pues, una buena sensación visual en cuanto al ojo del usuario. Centro y lados alternados, entonces aquí vemos, vamos casi que por tripletas, contando una historia. ¿De qué se trata esto? Texto, foto, producto. Texto, foto, producto. Perdón. Columnas. Entonces aquí vemos producto, texto, uso. ¿Sí? Producto, texto, uso. Muy útil. Y las triadas que van, me muestra producto, texto y producto, texto y uso por líneas. ¿Sí? También muy, muy útil. Hay aplicaciones que nos sirven y que podemos utilizar para hacer este tipo de organizaciones y que no necesariamente las hagamos directamente desde la plataforma. Ya les dejaré un listado de aplicaciones que pueden utilizar para previsualizar cómo se verían si publicamos de esta forma. En cuanto a los algoritmos, es importante que tengamos en cuenta, como les dije al principio, cada una de las plataformas y cada uno de los formatos funciona bajo un algoritmo diferente. Entonces es importante que nuestras fotos, nuestros videos sean llamativos, tengan mucho color, tengan una buena composición, porque los algoritmos leen qué hay en la fotografía, qué hay en el video. Inclusive llegan a leer los audios, los textos y las palabras que se dicen durante un video. Entonces es importante que se digan cosas como producto nuevo, lanzamiento, cosas que llamen mucho la atención. Instagram y cualquier red social identifica esas palabras dentro de un video y les va dando importancia, les va mostrando más de acuerdo con ese tipo de contenidos. Importante, eliminar cuentas falsas o bots. Es decir, que vayamos a nuestros seguidores y empecemos a mirar uno por uno. Tal vez es una tarea dispendiosa, pero es importante para tener lo que les decía, seguidores de calidad y no cantidad. Ahora, publicar en horarios efectivos, en horarios donde nos hayamos dado cuenta que nuestros usuarios interactúan más con nosotros. Entonces, por ejemplo, unas horas que son bien importantes son los jueves por la tarde, después de las 3 de la tarde, y los sábados a partir de las 5 de la tarde. Se ha demostrado, independientemente de la categoría de producto, de marca, que esos horarios son bien efectivos para publicar. Si buscamos, digamos, un tipo de interacción directa. Obviamente hay otras horas, dependiendo si se trata de comida o de moda, pero digamos que jueves y sábados son días calientes para cualquier tipo de publicación. Importante también interacción con todos los usuarios, si me preguntan, si me comentan, todo. Ahora, hay unos comentarios negativos que podríamos llegar inclusive a no a eliminarlos, sino a ocultarlos. Ocultarlos en función de que la persona que lo escribió lo vea, pero el resto de la comunidad no. ¿Sí? Para evitar, digamos, que nos atraiga una mala publicidad o que la publicación que hagamos tenga un efecto contrario. La frecuencia de posteo también es importante, entonces si la podemos mantener en media alta, buenísimo. Por ejemplo, a la semana podríamos postear de 3 a 4 veces, a la semana contándose de lunes a domingo. Tampoco pasemos, digamos, al otro extremo de postear todos los días, porque el usuario pues también se va a cansar y hay que darle como un respiro. Entonces, 3 a 4 veces al día sería la recomendación ideal. Etiquetas y uso de ubicación son importantes porque nos van a dar contexto de quiénes somos, qué queremos y dónde estamos. Entonces, las etiquetas las podemos utilizar e inclusive las podemos usar de forma escondida.
Por ejemplo, en una historia, ponemos la opción de etiqueta de ubicación, la agrandamos y la vamos corriendo a un lado hasta que desaparezca de la pantalla, ¿sí? Cuando ya desaparezca completamente, la etiqueta queda, la ubicación queda, pero no queda visible. Entonces va a ser bien útil para todas las personas. Igual también podemos taguear gente de esta forma. El tagueo le va a llegar a la persona, pero no va a quedar visible para el resto de las personas. Bien útil esta forma. Una pregunta. Cuéntame. Me inquieta muchísimo el tema de la frecuencia de posteo que dices que es media alta. Realmente, ¿cuál es el criterio? No la frecuencia, sino el criterio para establecer la frecuencia. El criterio para establecer la frecuencia. Bueno, yo digo que el criterio realmente es cuántas veces queremos impactar a nuestros usuarios a la semana con nuestras publicaciones, ¿sí? Para no tener digamos, un efecto negativo, la recomendación es de 3 a 4 veces a la semana. No pueden ser, digamos, días seguidos, puede ser un día sí, un día no, pero el criterio sería qué tantos impactos queremos mostrarle al mismo usuario, ¿sí? Ese sería el criterio. ¿Usted cree que existe en ese tema la posibilidad de condicionar a los clientes enviando en unas fechas ciertas a unas horas ciertas? Como por ejemplo, si yo envío lunes, miércoles, viernes a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde y genero una costumbre, ¿esto tiene sentido o es demasiado extremo? No, eso tiene todo el sentido. De hecho, muchas empresas y muchas marcas lo manejan así y van acostumbrando a los usuarios a que el día martes a las 10 de la mañana van a publicar algo, ¿sí? Y el usuario, digamos, al que llegamos a enamorar, al que está realmente enamorado de la marca, el usuario va a esperar esa publicación. Y el usuario inclusive se va a extrañar si esa publicación no se da. Entonces tiene todo el sentido, es una buena forma de hacerlo, pero digamos que un paso para lograr este tipo de engagement, porque eso básicamente es un engagement directo con la marca, con el corazón del usuario, es haber enamorado al usuario, haberle mostrado de qué se trata la marca. Muy posiblemente quien esté a ese punto de enamoramiento ya nos ha comprado, pues un comprador recurrente. Entonces, sí es una buena práctica, pero hay que tener ya una audiencia ganada, una audiencia enamorada para que lleguemos a ese nivel. Gracias. Con gusto. Listo. Cosas a evitar. Usar más de 30 hashtags e incluir la palabra follow. Digamos que se ha demostrado que los algoritmos, inclusive TikTok, al poner este tipo de hashtags, va a tener el efecto contrario y no nos va a mostrar con la potencia que nos podría mostrar. Entonces, evitar a toda costa el follow o el follow to follow. Empezar y luego dejar de seguir muchas personas. Esto también tiene un efecto completamente devastador en nuestra cuenta. Entonces, si empezamos a seguir, que sean personas que realmente queramos seguir y solamente seguir por seguir y después eliminarlas. Esto tiene un efecto negativo y no se recomienda. Eliminar un post y volverlo a publicar al instante. Digamos, si hicimos una publicación y nos dimos cuenta que hubo un pequeño error, entonces no correr a corregirlo y subirlo enseguida. Eso digamos que atenta contra todo lo que estamos buscando de generar un impacto importante en nuestras redes sociales. La recomendación, ¿cuál sería? Borrarlo, esperar unas 2-3 horas, corregirlo todo y volverlo a subir. ¿Esto en función a qué? En función a engañar el algoritmo, ¿sí? Porque el algoritmo se va a dar cuenta que, bueno, subieron una publicación, la borraron y subieron una enseguida. Créanme que el alcance va a ser inclusive menos del 5% de los usuarios de su cuenta. Entonces la recomendación es esperar un poco y volverlo a publicar. Y finalmente, publicar y salirte de la app inmediatamente también está muy mal hecho. Digamos, la recomendación es, y lo que hemos visto que funciona es, si yo publico algo, digamos una publicación en el feed o una historia, etcétera, etcétera,
tardarme unos segundos más, unos 2, 3 minutos en el celular, mirando cómo interactúan las personas con esa nueva publicación. Porque si me salgo de una, la aplicación y el algoritmo van a detectar este tipo de movimientos y el impacto va a ser muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, importante también estas recomendaciones que uno pensaría que no son importantes, pero créanme que sí tienen un impacto en el alcance de las publicaciones. Y listo, eso sería todo. Y respondiendo a la pregunta que me hicieron, perdón, hay una publicación muy importante, una aplicación, perdón, muy importante, que se llama InShot. InShot para video. Entonces, esta aplicación funciona muy bien. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? No, no se está viendo en este momento. Listo, espérame. ¿Me ayudas? Creo que no puedo compartirla otra vez. Vale, dame un segundo. ¿Listo? Intenta otra vez. No, es que no me da la opción. No encuentro la opción. ¿Ahí están viendo algo? No, no, señor. No encuentro no tengo la opción. No, señor. Extraño porque aquí aparece que ya puedes compartir. Espérame ya. Listo, ahí sí creo que ya. Sí, ahora sí. Listo, entonces Ahora sí. perfecto, la aplicación para videos es InShot, es muy sencilla de utilizar y me va a permitir recortar videos en cuanto a el inicio y el fin, mezclar videos con otros, digamos recortar en cuanto al tamaño, ¿sí? Poner efectos de sonido, poner música, ponerle filtros, ponerle stickers, todo. También, al igual que la aplicación de Facetune, es una aplicación gratuita, pero también tiene unas opciones de pago. Yo realmente la he utilizado de forma gratis, sin ningún problema. Tiene todos los formatos verticales de feed que ya vimos en la opción gratis. Entonces, la recomiendo mucho. Y tiene una opción también en donde me permite compartir directamente desde la aplicación. Es decir, desde InShot puedo terminar mi edición y desde ahí mismo decirle quiero compartir a mis redes sociales y hacer el resto del proceso. Entonces me evita un paso y es muy práctica. Entonces, pues respondiendo a la pregunta de la persona, esta es la aplicación que utilizo y que recomiendo para edición de video desde el celular. Fácil de usar, intuitiva, versión gratis, con todas las utilidades. Versión de paga tiene unas utilidades extra, pero digamos que no es necesario tenerla, ¿vale? Entonces ya aquí, volviendo a la presentación, listo. Entonces, si quieres pasamos, si tenemos algunas preguntas más por ahí, con todo gusto. Muy bien, ¿algún participante que desee aclarar otra duda? En el chat hay otra pregunta, Alejandro. Nos dice, ¿qué significa swipe up y cómo se usa? Listo, swipe up si lo traducimos de una al
Si lo traducimos al español es básicamente deslizarse. Entonces el deslizarse, ahí estamos viendo, ¿sí? Sí, señor. Listo. Significa deslizarse. Entonces, lo que busca este formato, lo que busca esta funcionalidad, es que las personas, aquí donde tenemos el swipe up, en la parte de abajo, deslicemos el dedo hacia arriba de la pantalla, de esta forma. Pues cuando deslizamos el dedo, inmediatamente se va a abrir el link a donde nosotros, digamos que configuramos ese swipe up, que posiblemente sea nuestra página web, pasarela de compras, etcétera, etcétera, para terminar de hacer la acción que queramos, ¿sí? Pues básicamente es una forma de generar tráfico efectivo desde las historias de Instagram o Facebook. Otra cosa. Cuéntame. Yo no he sido mucho de utilizar Facebook, pero sí me he dado cuenta que cada día hay más gente que pone ya no una fotografía, no una estampa, sino que lo animan. Y entonces aparecen ellos mismos o aparecen imágenes y el texto sube, aparece, baja. Por favor, ¿dónde, en qué portal o en qué dirección, en qué lugar puedo aprender a hacer eso? Claro, bueno, las portadas de Facebook, digamos que el video como tal que quieras subir ahí, que es un video sencillo en formato MP4, lo puedes hacer desde tu celular y lo que vas a hacer es irte a la opción de Facebook de cambiar o actualizar portada o foto de perfil, ¿sí? Cuando te dé esa opción, lo que vas a hacer es buscar el archivo de video que quieras subir y lo subes y lo cargas. Básicamente, ese es el proceso que hay que hacer, no es nada Eso complejo. lo he hecho, Alejandro. La pregunta es, ¿cómo se le ponen esos textos que entran, que salen, imágenes que aparecen y desaparecen dentro del video? Dentro del video. Bueno, lo puedes hacer con la aplicación que te nombré, con iShot. Ahí hay textos animados, ahí hay imágenes, ahí hay GIF, ahí hay emoticones, todo. Lo guardas en MP4 y haces el proceso que ya conoces. Actualizar Ok, la página, todo. gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas al respecto sobre algún formato, alguna herramienta? No, por el momento en el chat no manifiestan ninguna otra duda. ¿Alguien más? Señora Elsa acaba de escribir buenos días. ¿Tienes alguna duda? Bueno, parece que no. Muchísimas gracias. A ver, están escribiendo. Alejandro tiene el don de hacerse entender. Gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opinas de Canva, Alejandro? Canva. Canva es una herramienta muy útil, digamos que es muy intuitiva y si digamos, no tenemos experiencia en temas de diseño o en temas de, de diagramación, digamos, Canva nos hace la tarea muchísimo más fácil. Entonces tiene muchos templates, tiene muchas presentaciones ya hechas, solamente tenemos que cambiar textos, inclusive hay una página, una función de Canva que me permite crear logos, crear videos animados, ¿sí? Entonces es una plataforma muy útil y que me va a hacer la vida sencilla si yo no tengo experiencia en el diseño, ¿sí? También hay un banco de fotografías importante. Aunque en cuanto a estos bancos de fotografías gratuitas, o sea, yo tengo opiniones encontradas porque puede que nos sirvan, puede que nos ahorren trabajo, pero los algoritmos de las redes sociales son tan inteligentes y son tan, digamos, tan avanzados y tan picos que ya determinan y conocen qué fotos son de bancos de imágenes y qué fotos son tomadas por el usuario, ¿sí? Y en función a esto va también el alcance
de nuestras publicaciones. Entonces, en resumen, si yo uso una foto de banco de imágenes para mis publicaciones, el alcance va a ser menor en comparación a si uso una fotografía propia que yo tomé. Básicamente, esa es la premisa. Pero volviendo al tema de Canva, me parece una herramienta muy útil, fácil de usar, gratuita. La versión gratuita es muy chévere y recomendada inclusive. Ok, muy bien. Bueno, lo que nos comentan en el chat es muy cierto. Muchas personas de las que estamos aquí seguramente somos nuevos en el tema. Entonces, sin embargo, las dudas que has disipado han sido de gran ayuda. La temática estuvo muy agradable y muy fácil de entender, según lo que nos manifiestan. Entonces, sí, la conferencia está grabada, como les comentaba anteriormente, también por medio del chat, en la página www.ventaefectiva.com. Más o menos la segunda semana de agosto van a estar disponibles todas las grabaciones de todas las conferencias y talleres que se dictaron el día de hoy. ¿Listo? Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por esta conferencia. Estuvo genial la temática, cosas que no conocíamos. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Espero que les sea de mucha utilidad esta información. Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Podemos profundizar en cualquier tema. Y pues nada, gracias. Gracias a la Gracias. Convención Casanare, gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron aquí en la presentación. Un abrazo. Vale, a los participantes nuevamente muchísimas gracias. También a la empresa Doppler y a la empresa Integra, que son los anfitriones o que están colaborando en este evento de la venta efectiva. Al chat les compartí un link para diligenciar una encuesta de satisfacción, entonces les agradecemos mucho que nos colaboren diligenciándola. Entonces nuevamente agradecemos la participación a todos, los quiero invitar para que abramos un momentico la cámara. Porfa, Alejandro, podríamos dejarte compartir para poder tomar una fotico de evidencia. Don Leonardo, el primero en abrir la cámara. ¿Cómo se encuentra? Nos vemos al fin. Listo, perfecto. Entonces, quienes podamos, abrimos la cámara, porfa, para tomar una pequeña fotico. Muchas gracias por todo. Sí, señor, con gusto. Los invitamos a las conferencias que se van a dar esta tarde. En la página laventaefectiva.com encontramos las conferencias de las 2 y de las 3 de la tarde para que también participen. Entonces, en un momentico, alguien más que abra la cámara. Bueno, este computador es un poquito lento, entonces les pido un minutico de paciencia mientras carga. Listo. Muchísimas gracias nuevamente a todos por participar. Los esperamos esta tarde a las 2 y a las 3 de la tarde en las distintas conferencias que estamos pendientes a ofertar también. ¿Listo? Alejandro, nuevamente muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias Alejandro. Bueno, con gusto.